el 1 y el 2, dice, pasando por Anfípolis, son todos nombres griegos, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. En medio de Grecia, en ese lugar había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es decir, Pablo enseguida, primero iba a la familia de la fe a predicarles. Aunque acá dice que discutió, vaya a saber cómo habrá sido ese diálogo, pero por 3 días Pablo estuvo en esa sinagoga con los judíos, seguramente hablando del Evangelio. En Hechos 3:4 dice, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo he anunciado, decía él, es decir, Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos eran número, y mujeres nobles no pocas. Esta traducción española, la Reina Valera, a veces lee de atrás para adelante, ¿no? Tendría que decir, eran muchas mujeres, y acá puso no pocas, es decir, como que está diciendo que eran muchas. Pues complicado lo gallego, ¿no? Pero se entiende que eran varias mujeres que estaban ahí, en ese lugar. Algo curioso que hay que leer entre líneas, en una sinagoga las mujeres no tienen partícipe. Las mujeres en las sinagogas judías estaban en un patio hacia afuera, pero los que estaban dentro del culto eran varones. Y hasta hoy en día los judíos cuando se reúnen, yo estuve en una sinagoga, están los varones, las mujeres. Así que si les agarra la feminista esto, los mata. Otra que el pañuelo verde, los agogotan. Pero los judíos, solamente mujeres. Pero acá vemos que había mujeres griegas, así que ya el Evangelio empezó a abrir una brecha nueva que era para todos, hombres y mujeres, no solamente para varones. En Hechos 5 dice, 17:5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, esa gente que está ahí al cohete como timbre bóveda, que no hace nada, y que lo usaron para producir una especie de lío. Ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. Jasón era una persona que estaba albergando a cristianos. Se armó un tole-tole, había gente celosa, había gente ociosa, y dijo, vamos a juntarnos muchachos y vamos a sacar a estos cristianos de ese lugar, a la casa de Jasón. Es como si entrarían acá y haría lío. Se arma una turba maligna contra Pablo, Silas y los creyentes. Vamos a ver 3 cositas. ¿Cómo estaba compuesta? Judíos incrédulos. Es decir, eran judíos, pero eran incrédulos. Yo les pregunto, ¿puede haber cristianos incrédulos? Sí. Por ahí cristianos evangélicos no, porque todavía es nueva la religión evangélica en Argentina. Pero por ejemplo, en Estados Unidos, la iglesia, la religión evangélica, es como acá la religión católica. Es por tradición y no por conversión. Entonces es muy común, y cuando es muy común, pierde la frescura, y pueden ser que se digan cristianos, pero en el fondo no creen en lo que dicen. Pasa mucha gente, ¿no? Que dice, son cristianos, yo creo en Dios, pero en el fondo no creen. Medio contradictorio, ¿no? Hombres ociosos, siempre hay. Esos que están ahí esperando, algunos le pagan, otros están ahí y ver qué pueden aprovechar. Y por último, hombres malos. Pero ¿cuál era la causa de la turba? Celos. Es decir, se juntaron porque había celos. Los celos muchas veces producen conflictos, ¿no? Celos personales y celos grupales. Se reúnen,
Siempre cuando hay una persona exitosa se produce celos. Cuando avanza algo se produce celos. Cuando a uno le va bien, ahí está el celo, ¿no? Parece que el celo está dentro de nosotros. Somos un poquito a veces celosos de cosas que le pasa al otro. Hechos 17:6. Pero no hallándolos trajeron a Jasón. Es decir, se ve que no encontraron los discípulos. No sé si se fueron por la otra puerta, pero encontraron al dueño de casa. Trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan el mundo entero, también han venido acá. Fíjense el último párrafo. Estos trastornan al mundo entero. El Evangelio, ¿saben que hizo caer la moralidad de Roma y de Grecia? Sí, el Imperio Romano, si ustedes ven la película de épocas de Jesús, era un imperio poderoso que avanzaba, que tenía mucha fuerza política, religiosa. Ellos creían en muchos dioses. Los griegos también. Pero cuando avanzó el cristianismo, es como que empezaron a afectar las capas sociales y hubo cambio de mirar las cosas. Por ejemplo, vamos a verlo, si nos da tiempo hoy, si no el domingo, cómo Pablo se encuentra con una ciudad totalmente rodeada de gente idolátrica, que tenía muchos dioses, que tenían práctica. Había una diosa que era Artemisa, que practicaban la orgía dentro del altar, es decir, las mujeres se prostituían para tener acto sexual público en el altar, porque para ellos era muy común. Si vemos la sociedad actual, no nos asombremos tanto porque a veces vemos cosas muy depravadas explícitamente. Yo he visto hace poco, me lo compartía la pasada y digo, no puedo creer que esto pase. En Buenos Aires, hombres y mujeres semidesnudos con los pechos afuera practicando sexo explícito, y digo, ¿de dónde están acá las autoridades que no controlan esto? Porque en la calle se supone que pasan chicos o pasan personas que no tienen por qué ver espectáculos públicos. Yo creo que ni las prostitutas que trabajan en su trabajo son tan indiscretas como lo que se está viendo ahora en muchas turbas, ¿no? Es decir, es como que hay una especie de degeneración muy avanzada en la humanidad. Llamarle de protesta, llamarle lo que sea. La otra vez en Dinamarca hubo una protesta de actores y actrices y salieron todos desnudos, pero ni calzoncillo ni bombacha, nada tenía, ni una plumita, nada. Salieron a la calle a correr porque estaban protestando. Y yo digo, bueno, llegamos a una degradación donde vale todo. Por eso el Evangelio siempre afecta al mundo, porque va en contra de ciertos valores que el mundo está imponiendo. Fíjense, era un grupito, era Pablo, Silas y un grupito nada más, pero estaban trastornando a la sociedad, estaban cambiando de dirección. Si nosotros somos luz, dijo Jesús, pero si la luz está dentro de un cuarto, debajo de la cama, no ilumina. Acá estamos bárbaros, hace calorcito, tenemos los instrumentos, estamos bárbaros, después vamos a compartir unos mates con unas medialunas, estamos bárbaros. Pero afuera, cuando salimos, nos encontramos con el dolor, nos encontramos con situaciones que son muy crudas. Y nos cuesta a veces afectar, trastornar ese mundo, porque ese mundo va en contra de los valores que nosotros predicamos. Y a veces no es porque la gente es mala, es porque tiene otros códigos de mirar la vida. ¿Se entiende? Hechos 17, 7, 9. De los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los derechos, los decretos del César, diciendo que hay otro rey que no es Jesús, por supuesto. Jesús es el rey, pero para ellos el rey era César. Fíjense, si vos decís que el presidente que está actual gobernando el país no es el presidente, y el presidente es Jesús, ¿qué te van a decir? ¿Qué te dicen?
Bueno, para ellos el César no era el rey era Jesús. Es decir, tenían bien clara a quién servían ellos. A veces nosotros estamos muy limitados por los que nos gobiernan, de cualquier partido político, pero los gobiernos pasan, pero Dios queda. Dios queda. Amén. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores pasó y sigue pasando y pasará, porque es eterno. Pasaron 2000 años. ¿Cuántos gobiernos pasaron, no solamente en el país, en el mundo? Pero Él prevalece. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades diciendo, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Alguien pagó por su prisión. Pablo y Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñándola cada día, las escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían? Escudriñaban la palabra. Es decir, la gente de la sinagoga o los creyentes que estaban ahí no se tragaban cualquier sapo. Por ejemplo, supongamos, nosotros invitamos a pastores a predicar acá que conocemos su mensaje. Pero supongamos que un día viene, qué sé yo, Luciano y me dice, pastor, conozco un evangelista o alguien que predica la palabra. Ajá, ¿y cómo es? No sé, pero predica bien. Viene acá y de pronto dice, qué sé yo, que el Espíritu Santo no existe. O que la Trinidad, cualquiera de ustedes se le va a prender la lamparita. Porque tenemos un conocimiento de las Escrituras y por más que hable muy bien, de forma elocuente, eso no garantiza que diga la verdad. Entonces, escudriñar las Escrituras quiere decir que no voy a dejar que me mientan o que me vendan gato por liebre. No sé si alguna vez ustedes hablaron con un testigo de Jehová, pero yo siempre digo que si no conocemos la palabra, muchas veces podemos pensar que ellos tienen la razón. Por eso, escudriñar la Escritura quiere decir que lo que me dice el otro, yo tengo que tamizarlo por lo que dice la palabra. Y si se equivoca, tengo que confrontarlo. ¿Se entiende? Amén. Estamos hablando de que muchas veces, no al mundo, porque ya sabemos que el mundo piensa diferente, sino de pseudo cristianos que pueden predicar un evangelio que no es el evangelio. Y pasa. Pasa. Por eso es importante lo que dice acá, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que ellos decían era verdad. Si lo que dice Pablo es verdad, si lo que digo yo es verdad. Yo les puedo engañar y decir, miren, la Biblia dice esto. Y ustedes cuando vayan a la Biblia se van a encontrar que lo que dice la Biblia no es lo que yo digo. Por eso es importante conocer y tener el arma que es la Biblia, es una espada, tenerla acá, y si es posible leerla y decir, no, esto no dice la Biblia. ¿Se entiende? Amén. Hay una iglesia, se llama la iglesia, voy a tocar un tema muy controvertido, pero lo tengo que decir. Hay una iglesia que se llama Iglesia Metropolitana, que está en la calle Corrientes, en Capital. No sé si se mudaron, pero es una iglesia grande, que hay un matrimonio de pastores, entre comillas, pero son hombre y hombre. ¿No? Y ellos predican y dicen que justifican de un argumento tan bien armado y orquestado que vos, si te quedas ahí, vas a pensar que eso está bien ante los ojos de Dios. Y hay gente que se congrega y les sigue porque dice, y no pueden equivocarse, son pastores. ¿Se dan cuenta? Es decir, estamos viviendo en un momento de mucho engaño y necesitamos escudriñar las Escrituras. Necesitamos saber si realmente lo que escuchamos es de Dios. ¿Por qué la Iglesia Universal, la Iglesia Evangélica no la incorpora como Iglesia Universal? Porque no tiene principios cristianos.
Creen en Jesús y creen en Jesús. Predican a Jesús, sí. Pero ellos parten por el negocio de la sanidad. Y no leen cuando dice Pablo que aquellos que han negociado como Balaam la palabra son dignos de expulsión del reino de Dios. Porque lucran con el dinero de la sensibilidad de la gente. Porque la gente está sensible. ¿En qué está sensible? Y económicamente, por ejemplo. Entonces, si vas a un lugar que te ponen un manto y te dicen que si lo tocas ese manto te va a dar poder, o te va a multiplicar, o si vos das 10.000 pesos, Dios te va a dar 100.000, te están mintiendo, porque nunca la Biblia dice eso. Yo he visto iglesia y fuimos con mi esposa y después dijimos, ¿cómo puede ser? Que le ponen sal al billete, vos estuviste, sal y aceite al billete. Y un mundano, amigo mío, pero que es mundano, que firma, cuando le fui a dar la ofrenda, porque la iglesia me dijo, dale la ofrenda al hombre que firmó, olfateó y dice, ¿qué es cocinero el aceite esta o ese marolio? Me cargaba encima. Yo tenía vergüenza, digo, Dios mío. Pero hay de esas personas que predican. Si no tenemos la palabra bien clara, nos pueden muchas veces engañar con pseudo predicaciones que son engañosas. Yo un día le dije, estaba de ahí esperando turno en la farmacia de la calle Sáenz y enfrente de la iglesia. Y me se acerca uno que no era brasilero, era bien de acá. Me dice, pare de sufrir. Y no sabes cuándo vamos a parar de sufrir, cuando nos temores. Acá en la vida vas a sufrir siempre. ¿Y dónde está eso? Le digo, en el Evangelio de Juan, pues Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. No me dijo más nada. Y no le dije algo complicado, es algo que lo sabe todo cristiano. Pablo dice en 2 Corintios, le he pedido al Señor que me quite ese aguijón, esa enfermedad que tengo, esa cruz, eso que me molesta. Y el Señor no me la sanó. Me dijo, bástate mi gracia, Pablo, pero no te voy a sacar. No te lo voy a sacar, aguijón. Sin embargo, esta pseudo religión te dice, vos declarás que estás sano y te vas al hospital. Y muchas veces terminás. Yo sé que la fe muchas veces mueve montaña, pero siempre digo, el Padre Nuestro enseña que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y hay gente que no se sana en la tierra. ¿Y por qué? Porque es un misterio. Y hay gente que se muere más temprana, como decía hoy Lidia. Yo conocí gente cristiana que a los 20 años se fue para arriba. ¿Qué sé yo? Dios es soberano. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Y por ahí, una mala persona, por decir algo impropio, porque estoy acá en el púlpito, mala persona dura hasta los 80, 90 años. ¿Y qué sé yo? Igual la vida no es nada. ¿Qué es 20, 40, 60, 80? ¿Qué tiene que ver con la eternidad? Hay gente que la está pasando muy bien acá a costa del prójimo, pero ya lo va a pagar. Porque todo se paga. Todo se paga. Tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que tener conocimiento, aunque sea lo básico. Leamos la palabra. Porque se miente en Facebook, se miente en las redes sociales, se miente. Porque la gente comparte sin tener conocimiento. Tenemos que tener conocimiento. Los que estudian, los que van a la secundaria y a la facultad se encuentran con una filosofía que es opuesta a la cristiana. Si no, te dan vuelta. Te dicen que venís del mono. Yo me miro al espejo y digo, bueno, cara de chicha no tengo. Mi abuelo tampoco, que era un orangután. Otros dicen que nace de una ameba. Si algunos son pegajosos, como la ameba. Pero somos creación de Dios, diferente a los animales. Hay cada cosa en el mundo, hermanos. Habría que leer. Yo digo, a veces hay cada desviación del Evangelio. A través de un pastor, y es pastor encima, se casó con 2 chicas menores porque se basó en el Antiguo Testamento. En ese país, que no es un país occidental, es oriental, está permitido la poligamia, es decir, se pueden casar legalmente. Con 2 menores de 16 años, un hombre de 50 años.
Es una aberración. Porque tomó un texto fuera de contexto, que es cuando Lot tuvo relaciones con sus hijas. Ustedes lo vieron eso en Génesis, no estoy inventando nada. Si lo vemos a la perspectiva nuestra, decimos que es repugnante. Se estaba extinguiendo la raza, porque Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y Dios permitió, aunque después dicen que los amonitas vienen de Lot, pero Dios permitió esa relación incesto, porque como vos decías de Paraguay, se extinguía la raza. Pero fue un hecho único, no es doctrina eso. No, a mí no me garantiza eso de que yo puedo hacer con mis hijos o con mis... Si soy padrastro, con mis hijastros o quien sea lo que yo quiero a nivel sexual. Por no escudriñar la escritura, la gente se congrega en esa iglesia donde ese pastor tiene 2 mujeres, 2 esposas y menores de edad. Avalado por un país que avala la poligamia. Y seguramente algunos dirán, Dios, qué bendecido este pastor. ¿Se dan cuenta? Escudriñar las escrituras. Los superapóstoles que hoy andan y piden un hotel de 5 estrellas, un coche bien para llegar a su casa, la mejor comida, ¿me lo han pedido a mí? ¿No leyeron 2 de Corintios capítulo 13, donde Pablo dice: los falsos apóstoles son asalariados que trabajan por la comodidad y no por el Evangelio? ¿No han leído cuando Jesús dijo: las zorras tienen sus cuevas y los aves tienen sus nidos, mas que el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza? Si el Hijo del Hombre no tenía dónde apoyar la cabeza, ¿qué nos queda para nosotros? ¿Quién soy yo para pedir una limusina, un hotel 5 estrellas? Tonto el chancho y el que le da de comer. Una vez, no voy a dar nombres, pero nosotros teníamos una iglesia acá en Suárez, ¿se acuerdan, no? Una iglesia grande, primer piso. Y habíamos, la casa nos quedaba chica, entonces improvisamos una habitación para Abigail y su papá y su hermano, ¿no? Allá en Suárez. Una habitación que lo dividieron a cortina, una cama muy humilde, es lo que conseguimos. Gente que venía de Paraná a presentar su ministerio musical. Y un siervo de Dios me dice: yo tengo que traer a otro siervo de Dios más importante que yo, y no sé, le voy a alquilar una casa quinta para que esté cómodo. Yo digo: ¿por qué no viene acá? Donde hay 3 pueden estar 4. Me miró como si lo hubiese insultado. ¿Cómo va a estar ahí con el resto? Y yo decía: no leyó el Evangelio, donde no tenían dónde, vivían debajo de un árbol los discípulos, bajo las estrellas era su cielo raso, porque eran pobres, porque Jesús fue pobre, caminó entre los pobres. ¿Qué evangelio están predicando? Tenemos que escudriñar las escrituras. Muchos engañadores, dice Juan en la segunda carta, vendrán diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido, porque Cristo quiere decir ungido. Muchos dicen: yo soy el ungido. A mí no me garantiza que seas el ungido, mostrámelo con los hechos, porque el árbol se conoce por sus frutos, no por las palabras, no por las palabras. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas distinguidas y unos pocos hombres, esto ya lo leímos. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Esto es porque siempre cuando estemos predicando el Evangelio vamos a tener un avispero que nos va a seguir para picotearnos. Siempre nos van a descalificar. Siempre van a inventar, siempre te van a acusar, siempre te van a calumniar. Bienaventurado seas cuando te calumnien, cuando te critiquen, cuando hagan o digan cosas en contra tuya. Amén. Amén.
Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedó allí. Fíjense en lo que es trabajar bajo respaldo. Pablo no era una persona que se cortaba sola y decía yo voy a predicar. Él tenía un equipo de trabajo. El equipo de trabajo dijo, bueno, a Pablo lo mandamos para el lado del mar y Silas y Timoteo se quedan acá con nosotros. Eso es trabajar en equipo. Es bueno siempre trabajar en equipo. Delegar responsabilidades. No hacer todas las cosas una sola persona, sino tratar de compartir las cosas. Bueno, yo hasta acá, porque es largo lo que viene, y lo voy a desarrollar el domingo. Pero resumiendo, el libro de los Hechos está basado por un versículo clave que es, pues Dios pasó por alto aquellos tiempos de los cuales la ignorancia, tal ignorancia, pero ahora manda a todas partes que se arrepientan, ¿sí? Que cambien de actitud. Esto tiene que ver con el mundo actual y con el mundo, con el mundo de Pablo. El mundo de Pablo era un mundo que era pagano, un mundo que no creía en Dios. Nuestro mundo, nuestra sociedad, también es igual. Miren a su alrededor, ¿cuántos ustedes trabajan en diferentes lugares, se relacionan con diferentes personas? ¿Cuántos son los creyentes? Contados con los dedos. Si nos alcanza los dedos. Si nos alcanza los dedos. Yo trabajé con compañeros maravillosos y muchos los quiero en el colegio. Pero 2 o 3 eran nada más creyentes, el resto no le hablé de Dios. Y eso que era un colegio católico. ¿Qué me espera para un colegio público? Dice, Dios fue tolerante con cierta ignorancia. La persona ignorante es la persona que no conoce, no es culpable. Si una persona no sabe y no sabe porque no le dijeron, no le predicaron, no es culpable de la ignorancia. Por eso Dios no juzga eso. Pero el que sabe se le pide. ¿Sí? Pidió que todas partes se arrepientan. El arrepentimiento no es un rezo o una fórmula que yo digo me arrepiento de lo que es pecado, no lo voy a hacer más. Y después lo sigo haciendo. La palabra arrepentimiento, que es metanoia en griego, es cambio de visión. Cambio de visión. Yo siempre pongo el ejemplo del barco. Ustedes me lo habrán escuchado acá, el barco. El barco cuando pierde la brújula, cuando pierde el horizonte y se interna en el mar, y si está en uno de los polos, polo norte o polo sur, el barco pierde el control porque las brújulas dicen que en los polos la brújula empieza a hacer así, se enloquece. La Tierra en el polo no gira como ahora. Usted ve que sale por acá el sol y se oculta allá, o la luna. En realidad no sale el sol, la Tierra gira y parece que el sol saldría. El sol siempre está en el mismo lugar. Lo que gira es la Tierra, ¿no? Pero nosotros decimos poéticamente, sale el sol, ¿no? En el polo no nace de un lado y del otro, gira siempre en la misma dirección. Es como una calecita. Vos siempre vas a ver el sol haciendo esto. Por eso en el polo hay 6 meses de día y 6 meses de noche. En el polo las estrellas no es como acá que vos ves la cruz del sur, que apunta al sur. Allá no sabés dónde está porque no hay sur, este o oeste. Se perdió el horizonte. Entonces un barco que no tiene brújula, que no tiene estrellas para guiarse, y que está en una noche fría, rodeada de témpanos, porque en el polo hay témpanos, ¿qué hace? Se vuelve loco. Bueno, hoy tienen satélites, pero yo estoy hablando de los barcos de antes. No estoy hablando de los barcos de ahora que tienen GPS, los barcos de antes. Aunque en ciertos lugares dice que las señales se pierden. Mira, California es un lugar, no tengo señal acá. Y eso que estamos acá en Argentina. ¿Te imaginas el polo? ¿Qué señal? ¿Qué wifi? No hay nada. Hay noche oscura, fría, desolada. Y de pronto el dueño del barco o el capitán del barco ve a lo lejos un faro. Y el faro, cuando prende y apaga las luces, manda señales, como las señales de cartografía, son señales que manejan bien los marineros.
Entonces, ¿qué hace el barco? El que maneja el barco, el timonel, gira. Vamos a ver que el faro está ahí donde está Luciano. Puso el faro, Luciano. Empezó a darle luz. Pi, pi, pi. Yo estoy acá, estoy desorientado y hago, miro para allá. Pero hasta llegar al puerto donde está el barco, me voy a comer varios momentos de noche oscura, fría. Es decir, que no llego enseguida al puerto. Tengo un proceso. Bueno, eso es la conversión. Uno se le cae la ficha, se da cuenta que está en falta, pero no es que ya cambió mágicamente. Por eso mucha gente dice, yo recibí a Cristo y mañana voy a ser otra criatura. No, mañana vas a seguir siendo el mismo de hoy. Porque los cambios son paulatinos y te llevan días, meses y años y nunca termina de cambiar. Uno mejora, pero no cambia. El que es tímido va a morir tímido. El que es extrovertido va a morir extrovertido. El que es hablador va a hablar siempre. El que es callado no creas que se convirtió y mañana va a decir unos discursos bárbaros. No, son procesos. La metanoia, la transformación, la conversión, son procesos. Cuando nosotros le decimos a la gente que se arrepienta, y hoy lo hablábamos justo hoy, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando uno va a cambiar de a poquito y por ahí logra el otro día una mejoría y después cae de vuelta. Porque somos así. Los seres humanos somos así. No es que somos lineal, que vamos boom, para arriba, no. Hacemos así, somos un poquito altos, después boom, nos vamos para abajo. Subimos de vuelta y así. Por eso necesitamos siempre la conversión permanente. Volver a Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso la carta cuando dice el que está en Cristo, nueva criatura está escrita en tiempo presente. El que está en Cristo ahora. No el que estuvo en Cristo ayer. Ayer podía ser un santo, pero eso es un diablito. Porque estar en Cristo es tiempo presente. Hoy. Y Dios llama que hoy nosotros empecemos por casa, porque el juicio de Dios va a empezar por la casa de Dios. Tenemos que mejorar hoy. Lo que ya fue, fue. Lo que sigue ya fue. ¿Por qué mejorar hoy? Por el bien de mañana. Y el bien de mañana afecta a mi vida, a la vida de mi prójimo, a la vida de mis hermanos. Pero también tenemos que trastornar, como decía la palabra, a la sociedad. Y a veces la predicación más eficaz no es la palabra, es el ejemplo, es el silencio. Yo estuve en una reunión de gente que no es de iglesia. Me cargaron, me tiraban indirecta, desde pastorcito para arriba. ¿No? Me dice, vos recogés la ofrenda, vos tenés un rol como el pastor fulano de Extreme Televisión. ¿Qué rol? No tengo ni reloj. ¿Ustedes creen que se van a ir al cielo? Me decían. Yo, preguntas que sabía que tenía doble sentido. ¿Cómo tuve que procesar todo ese tipo de escarnio? Callándome la boca. ¿Tenía ganas de maldecirlos? Sí. ¿Tenía ganas de mandarlos a pedir chulos? Sí. Y me la tuve que comer. Porque Dios me decía, callate. Habla con tu testimonio. Y entonces le empecé a contar las cosas buenas de la iglesia. Porque son personas que están con tantos prejuicios que le nombrás iglesia y es como si le nombrás al diablo. ¿Ustedes son las aleluya? ¿Los que dicen gloria a Dios? Se están muriendo y dicen gloria a Dios. Y yo decía, tenemos fe. No somos los aleluya. Y palitos, ¿viste? Palito. Y yo estaba ahí como, parecía el increíble Hulk. En cualquier momento me ponía verde y me los comía. Y Dios me decía, callate. Y después uno, pues siempre hay uno, dice, bueno, podés hacer un rezo, echate un rezo por la comida, me dijo. Así, echate un rezo por la comida. Esta es la mía, digo. Pensaban que yo iba a rezar el Padre Nuestro. Y dije, le agarré y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿qué tiene en la mano? El plato. Vamos a levantar el plato. Vamos a dar gracias a Dios porque este plato, si bien cada uno de acá se lo ganó con el sudor de su frente, la salud nos las dio Dios. No dijeron amén, pero no se esperaban eso. Y quedó la pelota picando para otra ocasión. Y estoy esperando la otra ocasión, pero a veces los cambios son tan paulatinos. Entonces, a mí entre paréntesis me queda ahora orar por ellos. Digo, Señor, la próxima vez que me encuentre,
quiero ver otro clima, otra atmósfera. Pero estamos luchando con un sistema que piensa diferente. Entonces me decía también esta persona, pero es un día especial, no podés faltar a la iglesia. ¿Cómo faltar a la iglesia si yo soy pastor? Es como si el director técnico no va cuando juega la selección, ¿viste? ¿Qué está haciendo? No, falta que uno mate con la familia. El equipo se desbanda. Es decir, yo creo que la gente no entiende, se ríen. No importa, los bendecimos. Oramos Amén. por ellos. Amén. Pero no dejemos de trastornarlos, en el buen sentido. Trastornarlos quiere decir que vean que nosotros somos locos. Y bendita locura de la cruz, diría Pablo. Amén. Porque amamos al Señor. Porque muchos de ellos después van a venir y decirte, necesito una oración, porque estoy mal. Conozco un compañero de la escuela que quiero mucho, me dice, che, vos que tenés contacto con el jefe, y digo, rezá por mí. ¿Por qué no orás vos? ¿Qué te pensás que yo soy? ¿El Papa? Contacto con el jefe. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo estás hablando conmigo? Y bueno, vos sos mi amigo. Y bueno, él también es tu amigo. Claro, yo pienso que se van a poner así, van a decir, Padre que estás, esa fórmula. No, hablar, decir Dios, jefe, o flaco, lo que vos quieras, pero con respeto, estoy mal, necesito de tu ayuda. Y entonces me dicen, ¿así se reza? Ah, no pensé que era así. Claro, porque piensan, viste, que uno tiene que hacer una fórmula. Uno trastorna el mundo, trastorna con la presencia. Trastorna cuando a veces escuchás chistes muy zarpados que vos no te reís. Pero no porque sos un amargado, porque no participás de esas cosas. A mí me gusta contar chistes y me gusta escuchar chistes, pero cuando se sobrepasa, me pongo serio. Ah, ¿no te reís por eso? No, porque la verdad que es una falta de respeto lo que estás diciendo. Cuando son chistes machistas, que dejan a la mujer en segundo plano, cuando son chistes así de que son súper machos, que ellos levantan a cualquier chica que pasa, que te vas levantado sin sos cuchara, ni siquiera podés pinchar, no tenés nada vos, no servís para nada. Pero viste, son tan grandes, ¿no? Entonces cuando vos no devolvés eso, no le das devolución, estás trastornando el mundo. Amén. Sus vidas. ¿Me entiendes? Amén. No hace falta que vayamos a una sinagoga con Pablo o a la cancha de River o de Boca y tengamos miles de personas para que nos... No, vos tenés un amigo, alguien que te encontrara el camino, pensás diferente, actuás diferente, mirás diferente y ya empezás a trastornarlo. Porque vas a decir, algo le pasa. Porque sufre igual que yo, pero está diferente. Claro, porque viste, la gente te encontré y te dice, ay, qué suerte que tuve, me encontré el otro día un trabajo. Digo, no, vos decís suerte, no, Dios te bendijo. Vale, llamalo como quiera, Dios te bendijo, la vibra, la buena onda, la energía positiva. No, Dios te bendijo. Ah, bueno, pues llamalo como quieras, te vuelve, ¿viste? ¿Está bien? ¿Está bien? Que la vibra te acompañe, a ver qué hace con la vibra vos. Y después le cae la picha, orás por él. Cuando empiezas a orar, empieza a sentir algo en su interior. Y en un momento vas a ver que va a ir a los pies de Cristo. Trastornemos, oremos, metámonos, no tengamos miedo. Porque siempre tenemos una oportunidad. Con el silencio, con la palabra, con los gestos, con la mirada, o con simplemente estar. Vino como en los velorios, a veces hay mucho dolor. Uno puede decir, bueno, gloria a Dios, se fue para el cielo. ¿No? Y él está reventado llorando porque se le murió el finado, ¿viste? No seamos desubicados. Estemos ahí, calladitos, orando. Si nos da la oportunidad, digamos una palabra de consuelo. Y nada más. Porque no es momento de palabra. Sí, pues yo he escuchado gente que se transforma en el increíble predicador y empieza a predicar. Arrepiéntanse, están todos llorando que no me piden arrepentir. Ni saben lo que es arrepentirse. Se llama ubicarse. Ubicarse. A mí me gusta cuando hay un ser querido que falleció o la familia, en ese momento no digo nada. Si me piden una palabra voy a hacerlo. A veces te piden. Pero si no, prefiero el post velorio. Cuando la gente ya, viste que se fueron todos y no hay nadie, viste esa persona sola, y ahí necesita así una compañía, o por ahí nada, estar ahí, uno mata nada más. Pero eso trastorna, eso transforma, porque somos luz, somos antorchas, somos lumineras
Somos sal. La sal da sabor. Hay gente que es insípida. Yo te bendiga. Parece, soy Seneca, hasta la vista, baby. Yo te bendiga, ¿viste? Serio, fin. No sonríe ni a palo. Sal es la persona que le da sabor, que mira lo bueno, que no mira el vaso medio vacío, sino que ve el vaso medio lleno. Es la persona que tiene esperanza. Somos sal. Trastornamos sin lo sal. Amén. Amén. Bueno, no es cierto. Vamos a orar. Seguimos la segunda parte de Hechos 17, si quieren leerlo, cuando Pablo va a Atenas. Eso lo vamos a ver el domingo. Me gustó esta foto, una plantita, parece un poroto, ¿no? Una planta de poroto. Nunca hicieron una germinación en el vaso con me parece. Esto a mí me da señal de esperanza, ¿no? Verde, una planta que crece, un vástago, como una vida nueva que se está gestando en el vientre de una mujer, vida, y crece y se desarrolla. Dios pasó por alto nuestras vidas, pasó por alto las veces que nos mandamos macanas, pasó por alto porque nos equivocamos, pero llama ahora que cambiemos de actitud, que nos caiga la ficha y digamos, Señor, no quiero ser igual, ayúdame a mejorar un poquito. Padre, esa gente trastornó el mundo, dice. Trastornaban donde iban. Pero no porque hablaban, porque el mundo está cansado de palabras. Eran diferentes. Dicen Hechos 2 que tenían en común las casas, la comida, compartían todo. Eran diferentes. Señor, servían a las mesas, asistían a las viudas, al huérfano, al extranjero. Eran diferentes. Señor, si tenían dos capas, le daban una capa que no tenían. Si encontraban a un enfermo en la casa o en la calle, oraban por ellos. Eran diferentes, Señor. Trastornaban el mundo. Y poco a poco fue cambiando la mentalidad de Roma, la mentalidad de Grecia, la mentalidad de tantos países. Cambiaron culturas, tradiciones. Cambiaron, Señor, formas de vivir por formas sanas, diferentes. Así queremos. No nos queremos amoldar a este siglo. Queremos transformar. Como dice San Pablo en Romanos 12. No nos conformamos con este siglo. Lo queremos transformar. Queremos ser agentes de transformación. En el trabajo, en la escuela, en la calle, en la feria, con los amigos. Diferentes, Señor. Danos valentía, Señor, de no avergonzarnos del Evangelio. Y orar por aquellos que nos maldicen. Y bendecirlos. Y orar por ellos hasta que se conviertan, hasta que les caiga la ficha. Y vengan a nosotros y nos digan, necesitamos una oración. Que ores por mí, que ores por mi vida, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos. Porque dice que toda lengua confesará que tú eres el Señor. Y no habrá rodilla que pueda mantenerse en pie. Porque se van a doblegar. Señor, queremos ser diferentes. Queremos abrazar la locura de la cruz. Y saber que en la vida que nos toca vivir somos diferentes. Distintos. Pero no porque estemos actuando, sino porque actúa en nosotros el Espíritu Santo. Amén.